invitado de hoy sí que es un distinto. Después de 15 años en el mundo corporativo, en el 2009 decidió seguir su llamado, que era ayudar a las empresas a diferenciarse. Tiene muy claro que el precio no es la única variable y que los buenos clientes se pierden por un muy mal servicio. Y de eso seguramente nos va a compartir muchas grandes estrategias. Dedica parte de su vida a investigar, documentar y compartir estrategias comerciales efectivas. Es autor de varios bestsellers, de 7 libros para ser precisa, entre ellos Bueno, Bonito y Carito y Detalles que enamoran, que es el que tengo acá. Es director de Bien Pensado, compañía de entrenamiento comercial y estrategia de marketing, que son estrategias ridículamente prácticas, y es administrador de empresa, especialista en psicología del consumidor, y para mí es un gran artista. Sin dudas, David Gómez es una gran marca en acción, así que David, bienvenido a este episodio de Marcas en Acción, un placer tenerte acá. Gracias, Rita. No, para mí toda una alegría. Qué bueno estar aquí contigo compartiendo este espacio, me parece lo máximo. Gracias. David, bueno, tengo muchas preguntas para hacerte. Nos conocimos en México hace 2 añitos presencialmente, ¿no? Pero yo ya te seguía y mira, acá tengo la fecha de cuando compré el libro en Bogotá, en Colombia, el 15 del De 10 del octubre de 19. 19. Ahí fue cuando Wow. tuve, o sea, yo ya había escuchado nombrar a David Gómez, pero claro, cuando yo me voy a la librería, pido que me recomienden un libro que sea práctico, que vaya a la acción, un libro que sea simple de leer, ¿no? Que sea atractivo para leer. Y todos mis compañeros, o sea, por distintos mensajes, ¿no? Porque fui mandando por privado, me recomendaban a David Gómez. Yo me traje este libro y yo te conté que tenía una anécdota. Me traje este libro en el aeropuerto y cuando voy a despachar esto para hacer las valijas y demás, el de seguridad agarra el libro y dice, detalles que enamoran. Como no terminó de Sí, leer sí, el resto, claro, claro. Pensó que era otro tipo de detalles. pero poner colorado. Y dije, no, no, es para mis clientes, Sí, 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 sí. Esto es profesional es solamente. profesional. Así que bueno, fue Pasa, pasa, pasa. tal cual. Pero literalmente es un libro que te lo devorás, que es un libro que tiene 100 formas de enamorar a clientes, consejos súper prácticos. Ahora nos vas a contar un poquito de todo, pero quiero ir a la fuente, a la raíz o al inicio. ¿Cómo nace tu amor por el servicio, por los negocios? ¿Cómo son tus inicios? Bueno, primero, como mencionabas al comienzo, estuve 15 años en el mundo corporativo, en áreas de ventas, de marketing, en diferentes compañías, corporaciones, de comunicaciones, de productos de consumo, de bienes industriales, de múltiples casos. Y siempre, obviamente, uno comercialmente identifica ciertos desafíos que son los más comunes dentro de la cadena. Y en el 2009 me votaron. Entonces, como cuando uno pierde el trabajo, uno nunca está desempleado, uno es consultor. Entonces, yo, Bueno, obvio, además por la autoestima, toca tener dignidad, ¿no? Si no, uno además de que no tiene trabajo, con mala autoestima está muerto. Entonces, nada, yo mientras tanto, me llamaron algunos ex colegas de decirme, ve, ya que estás ahorita ahí con este interín, ¿por qué no das una mano acá para hacer un plan de marketing, etcétera? Y me empezó a gustar un poquito el tema, busqué metodología, me certifiqué con una compañía norteamericana que se llama Duct Tape Marketing, con quien estoy aún, y ahí aprendí y, digamos, tomé toda esta pasión de la practicidad, de la simplicidad, de la aplicabilidad, de que uno a veces en el mundo corporativo es demasiado macro, pero que cuando tiene que estar especialmente en pequeñas empresas, medianas empresas o en otros desafíos, pues es mucho más complejo. Entonces, digamos que para ahí lo que vendía era como coaching, como acompañaba a las empresas durante un periodo de tiempo. Y la forma de conseguir clientes, Rita, era escribiendo, generando, digamos, contenido de valor. Esto era año 2009, 2010. Y empecé a escribir en el blog, empecé a poner mis puntos de vista. Y la otra forma era pararse en una tarima. Entonces allí me decían, venga, usted tiene que pararse en la tarima, aprovechar cualquier oportunidad, echa el cuento y al final usted dice, si a usted le parece que esto le sirve, yo lo acompaño. Pero digamos que el objetivo era vender el coaching al final. Entonces yo aceptaba lo que me pasaran por el frente. Entonces
Estuve con cámaras de comercio, o sea, todo, asociaciones de gerontología, lo que uno se imagine, ahí estaba uno. Y resulta que esas dos cosas, el empezar a escribir rutinariamente, digamos, juiciosamente con unos deadlines, se convirtieron en libros y las tarimas se convirtieron hoy en nuestro principal producto. Entonces, toda esta pasión parte un poco de cómo brindarle herramientas a la gente para que venda con dignidad. El origen de todo es que a mí me duele mucho a veces la tiranía de muchos clientes, ¿no? Y me duele mucho ver cómo muchos negocios claudican porque simplemente no les da la matemática, porque no son rentables. Y cuando uno mira la rentabilidad donde viene, aunque hay muchas variables, sin lugar a dudas, el precio es la variable que mayor impacto tiene. Entonces yo dije, si yo necesito que la gente gane más dinero, que su negocio prospere, que esa tasa de mortalidad que tenemos en todos los países del 80-90% a los 5 años, viene porque no les da la caja, porque no les da la rentabilidad, pues hay que empezar a trabajar desde la mentalidad de una venta digna, de una venta rentable. Entonces, desde ahí fue que empecé a construir una serie de herramientas y por eso cada libro lo que ha venido haciendo es como aportar una pieza del rompecabezas para que finalmente podamos empoderar a los empresarios y a la gente de ventas a decirle, usted no tiene por qué regalar el trabajo, tienes que argumentarlo. Entonces, a eso he dedicado, digamos, la mayoría de estos 14, 15 años ya que llevo en este proceso. Wow, Sí, sí, tremendo. estoy hablando mucho, me decís, ¿no? Que yo tiendo No, a... no, espectacular. Sí, escuchame, tenés tanta trayectoria que creo que nos vamos a quedar cortos. Un episodio me parece que va a quedar corto. Esto que vos vas diciendo y que vas contando es que notabas también el dolor de las organizaciones, ¿no? O sea, muchas veces está asociado a que como hay poca rentabilidad o no hay un buen margen o el número está en rojo, las estrategias que se generan a veces son un poco desesperadas y no se pone en primer lugar al cliente, ¿no? O sea, se quiere vender y se piensa más como mercenario que con vocación de servicio, ¿no? Y yo creo que la venta es servicio, justamente poder aportar valor con lo que nosotros tenemos. ¿Cómo o qué detectás vos que es el mayor desafío de las organizaciones a la hora de vender? Primero, yo creo la falta de diferenciación. Digamos que por eso me especialicé mucho en ese tema y esa es la esencia de bueno, bonito y carito. Digamos que bueno, bonito y carito lo que le dice a la gente es, usted no tiene por qué bajar el precio. Ahora bien, para no bajarlo, tiene que justificarlo. Y para justificarlo, tiene que tener una gracia. Tiene que tener algo que nadie más tenga para que la gente diga, uy, yo quiero esto y nadie más lo tiene, le compro a usted a este precio, que eso es diferenciación. Entonces, de ahí que empecé a estudiar muchos caminos de cómo las compañías le sustentan a sus clientes porque cuestan lo que cuestan. Y dentro de estos caminos, Rita, que en el libro aparecen, son 10 caminos de diferenciación que son alternativas que las compañías pueden tomar para decir, yo me diferencio en un producto con características distintas, lo cual cada vez es más difícil, o yo me diferencio porque me especializo en un nicho específico y resuelvo, digamos, algo para un segmento de clientes en particular, o porque yo tengo unos procesos, digamos, mucho mejores que pueden ser relevantes para el cliente, o el storytelling, etcétera. Pero uno de esos caminos se llama la experiencia del cliente. Usted desmaya a la gente de la felicidad y la gente le compra a usted si usted es más carito. Por supuesto, no todo el mundo, no todo el tiempo, pero sin lugar a dudas, si me preguntas, para mí una de las estrategias más poderosas de diferenciación es brindar una experiencia al cliente alucinante, que de verdad diga definitivamente esta compañía, este profesional o esta marca es fantástica. Entonces, detalles que enamoran viene derivado de bueno, bonito y carito. Cuando yo digo, ok, si la experiencia es un camino, vamos a escribir algo sobre cómo la gente puede empezar a hacer de una manera muy sencilla cosas interesantes en la experiencia del cliente. Y distinto a algunas aproximaciones que son bastante, para mi gusto, complejas para cierto tamaño de compañías, en la que haces todo, digamos, todo un mapeo y toda una identificación de cada uno de los touch points, y son 25,000, y dentro de esto, pues, cómo lo manejas, indicadores, etcétera. Yo dije, ok, eso es válido, pero para muchas empresas puede ser mucho más efectivo aplicar acupuntura, ¿sí? En vez de una cirugía de fondo. Entonces, en vez de hacer, digamos, una gran cirugía, son cambios de fondo, pero eso implica cambiar procesos, rediseñar muchas cosas, la cultura de la compañía, movilizar un mundo de gente, y eso es más complejo. Entonces dije, ok, eso es una opción, pero yo lo que le propongo a la gente es acupuntura. Usted ponga la agujita donde ve que tiene el dolor y ahí la gente se lo va a agradecer, lo van a preferir. Entonces, cuando hablamos de detalles que enamoran, digamos que el enfoque diferente a este gran marco de referencia de transformar una compañía es
usted empiece por sorprender con pequeñas cosas en pequeños momentos y se va a dar cuenta el impacto que eso tiene, que en muchos casos es más fácilmente aplicable que la gran estrategia que nunca termina pasando, ¿no? Porque ya Claro, cuando finalmente la gente se iba a montar, cambian de presidente y ya todo se cambia. queda al traste. eh, Esto es muy efectivo, es porque son pequeñas cosas. Y cuando hablamos de detalles, no nos referimos como a obsequios o a eso que puede ser, sino a afinar procesos maquiavélicamente para sorprender a la gente. Y de ahí viene un poco el origen. Entonces, digamos, detalles que enamoran viene como una respuesta a profundizar uno de los caminos de diferenciación que las compañías pueden implementar y que sin lugar a dudas creo que es de los más poderosos. Me encanta. Y cuando hablamos de detalles que enamoran, acá en el libro hay un montón de anécdotas, de historias súper amenas, ¿no? Porque hay ejemplos muy prácticos, muy concisos de situaciones cotidianas que realmente generan eso, el enamoramiento, ¿no? La cosa de que te conquista realmente ese pequeño detalle que tal vez ni siquiera tuvo un costo monetario para la empresa, pero sí mucho valor para aquel que lo recibió. ¿Qué recomendás para implementar esos detalles? Yo creo que el primer paso, Rita, es uno mismo recorrer este proceso, hablar un poco con los clientes y tratar de detectar puntos de fricción. Si uno tiene muchas interacciones, y pensemos en el clásico, el Customer Journey o cualquiera como se quiera llamar, pero desde que un cliente nos está explorando, desde que está navegando nuestra página web o nos escribe por Instagram o nos manda un chat o llama a pedir una cotización, quiere probar el producto, le pregunta a conocidos cómo le ha ido con nuestra marca, toda esta primera parte, finalmente dice, listo, trabajemos, se incorpora como cliente, viene toda una... Ahí hay muchísimas interacciones de toda índole, pero hay unas que son mucho más sensibles que otras. Entonces, lo que yo creo que uno siempre tiene que arrancar es decir, si yo fuera a mejorar la experiencia, tengo que arrancar por resolver lo que la gente detesta. O qué parte del proceso le parece que dice, Dios mío, llévame. Y ahí yo creo que esas son justamente las primeras intervenciones. De decir, mire, es que cada vez que le pedimos al cliente este papeleo le parece horrible y el cliente alega y no sé qué, y que no se puede hacer digital, ¿por qué no cambiamos el proceso a que en vez de mandar un papel para firmar lo hagamos digital? Ah, bueno, ese por ejemplo es un detalle que enamora. Entonces, no tiene que ver con un obsequio ni con nada, pero sí con alterar un proceso para simplicidad de un cliente. O en otra cosa, mire, la gente está aburrida de llamar y que no le contesten o que se demore 8 horas el call center. Entonces, hagamos un proceso de autogestión para cierto tipo de consultas, que la gente lo resuelva y descargue solito los extractos o lo que tenga que resolver. Entonces, ese tipo de intervenciones en las que primero ataca uno de las de mayor fricción, yo creo que sube la percepción general porque la experiencia definida como tal es la sumatoria de cómo le va a uno en la fiesta, pero en todo el paseo. Tal Uno cual. puede haber tenido una persona súper amable, pero otra no tan querida, y la experiencia, la calificación global sufre. Es como Total. si tú dices, no, vas a un recital, como dicen en Argentina, un concierto de tu artista favorito, espectacular, pero el parqueadero fue horrible, llovió y entonces tenía goteras y se demoró un montón y el sonido se fue 5 minutos. Entonces tú dices, sí, el artista, el producto, fantástico, pero finalmente lo que rodeó el producto hace que mi calificación sea regular. Entonces, ahí es donde yo creo, y de verdad por eso a veces es ridículamente práctico y bastante simple, que a veces no tiene esta rigurosidad académica en muchas cosas, veámoslo así, pero tiene una efectividad infalible. Entonces, yo creo que uno arranca por ahí. Volviendo a la pregunta es detectar cuáles pueden ser los puntos más sensibles o si no hay puntos sensibles, tratar cuáles pueden generar un mayor impacto. De decir, si uno aprieta esta tuerca, todo va a fluir mucho mejor. De algún modo, siempre lo relacionamos como una relación de pareja, ¿no? O sea, si hay algo que está generando fricción, por más que yo traiga, no sé, un ramo de rosas o una caja de chocolates, por decir algo, o no sé, una casaca, una camiseta del jugador de fútbol preferido con una firma, pero no estoy solucionando lo que genera fricción, entonces es como que Como muertes. incluso muchas veces puede parecer chantaje eso, ¿no? O sea, es como que se Claro. convierte al revés. De hecho, por eso hay un concepto dentro del libro que dice, si lo básico no funciona, los detalles no enamoran. Y esto es fundamental porque obviamente hay cosas estructurales que el cliente no perdona, ¿no?
que tú dices, sí, puede ser súper amable, pero finalmente si no me llegó en la fecha prometida, pues por más que me sonría, no me resuelve el problema, ¿no? Digamos que los detalles que enamoran buscan diferenciar cuando uno ya tiene, digamos, muy estandarizada su propuesta de valor. Buscan ser como esa cerecita del pastel, pero no buscan compensar fallas estructurales. Y yo siempre cuento una analogía y digo, presuma que usted va a su restaurante favorito, lo recibe la persona que lo atiende, el mesero, y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? La mesita que siempre le gusta, por supuesto, aquí está el maravilloso, el vinito que le gusta, todo perfecto, pero suponga que la comida llega tarde, llega fría, llega lo que no pidió. Pues sí, el señor puede ser súper amable, pero usted no vuelve, porque su expectativa básica tenía que cumplirse para que el detalle explosione la experiencia. Entonces, creo que por ahí arranca y por eso uno de los capítulos es apretando tuercas y es afinando procesos. O sea, primero miremos a ver qué no está fluyendo antes de querer ir a sonreírle al cliente, verifiquemos que le estamos enviando la información cuando le dijimos, que estamos haciéndole seguimiento, que el producto funciona, etcétera, etcétera. David, y hay un tema con respecto a la venta también, ¿no? O sea, vos capacitás a muchos equipos de trabajo que tienen que dar la cara al cliente, que tienen que ofrecerle un producto o servicio, que tienen que estar en el área comercial vendiendo, pero también hay muchas inseguridades con respecto a la venta como tal. Hoy hablabas de incrementar, se puede incrementar el precio siempre y cuando podamos incrementar también el valor y podamos comunicar ese valor también, ¿no? ¿Qué crees vos que tiene que ver la venta con la comunicación? Yo creo que en el caso que pones, el primero que compra el precio es el vendedor. Mm. Es decir, y siempre le digo a los equipos, mire, si a usted le parece que lo que vende está caro, nos jodimos. Pues no hay nada que hacer. Claro. No va a convencer a nadie. Entonces, primero yo creo que es un trabajo muy importante que no siempre se hace, Rita, porque a veces se presume que porque usted es de la empresa tiene que creer ciegamente. Mm. Y yo creo que uno no vende en lo que no cree o en lo que tiene dudas. Entonces, lo que he encontrado que es una de las formas más efectivas para mitigar esa ansiedad, esa incertidumbre o esa duda de un vendedor para vender realmente al precio que tiene que vender, es demostrarle que de verdad tenemos razones diferenciales, compararlo con la competencia, pruebe. Mira, hace poco, de hecho, estaba en un evento con una compañía de automóviles y me pareció muy interesante que parte del entrenamiento de la gente de ventas era, trajeron varios automóviles de la competencia y los propios, y le decían, manéjelo, búsquele todas las funcionalidades, vaya de la vuelta, sienta el motor, haga esto, tal. Ese tipo de demostraciones, obviamente no en todo se podrá, pero en muchos casos mostrarle al vendedor que la competencia no es tan maravillosa como a veces presumen, porque siempre el prado del vecino luce más verde, ¿no? Claro. Les da un punto de vista mucho más objetivo de decir, oiga, lo que yo tengo sí es muy bueno. Y definitivamente mejor que lo que yo pensaba frente a otras opciones. Cuando el cliente me dice que el otro es lo mismo y más barato, yo le digo, no, señor, no es lo mismo. Pero si no hay esta convicción, digamos que va a ser mucho más difícil que la gente defienda esta propuesta de valor. Entonces yo creo que el primer cliente que uno tiene que tener súper claro es la misma fuerza comercial, que es la que tiene que salir cuchillo entre los dientes a echar el cuento. A defender. Y ahí hablas de echarle el cuento justamente y lo importante que es también la parte narrativa, ¿no? El storytelling, las historias que hay Uh-huh. detrás, porque a veces cuando queremos vender un producto o servicio, no basta con hablar de las características, sino de poder contar una historia que nos conecte realmente y que nos haga vivir o vivenciar lo que ese producto o servicio va a transformar en nosotros. ¿Cómo es para vos la técnica de storytelling que se debe emplear en la parte de comercial o de venta? Para mí tiene que ver mucho con la representación de un futuro que podría disfrutar o evitar Mm. un prospecto, ¿no? Todos sabemos que la gente toma más decisiones cuando para evitar un dolor que para tener una ganancia. Entonces, estas historias lo que en muchos casos pueden representar es, por ejemplo, cuando uno tiene que reposicionar a la competencia. Que a nadie le gusta hablar de la competencia, no entiendo por qué, pero es que no hay que decir el nombre. Uno puede referirse como hay otras marcas que, ¿no? O algunos clientes nos han dicho que, ¿sí? Pero si uno no contextualiza al cliente en términos de lo que existe, allá puede no ser lo que usted necesita. Entonces, aquí viene el storytelling. Dice, mire,
Y uno lo puede haber vivido, de hecho, ¿no? Con clientes que de pronto probaron la competencia, no les fue bien y volvieron porque no le cumplieron las promesas, que es muy común, que el que más barato vende es porque algo está dejando por fuera. Entonces, seguramente el servicio es precario y por eso es que vende barato. Pero cuando uno le visualiza al cliente y le dice, mire, es que de hecho hemos visto, nos pasó con un cliente que trabajó con otra compañía, prometen que tiene una garantía de 3 años, fue a reclamarla al año y medio y le dijeron que no porque esa razón no estaba incluida y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Evidenciarle al cliente circunstancias a las que él puede no estar o ella previendo, le anticipa un dolor que yo sí podría resolverle. Entonces, en muchos casos, el tema de los testimoniales, los casos de éxito, la visualización de una realidad distinta, cómo sería su vida si, imagínese si este dolor que usted tiene en este momento lo pudiéramos resolver, si esta falta de productividad o si esta desmotivación del equipo o cualquiera que sea la meta de lo que yo esté vendiendo, finalmente le busca transformar la vida de la persona. Ahí es cuando a través de estas historias conectamos un poco, no solamente el tema de características, beneficios diferenciales, sino porque es importante para usted. Porque a veces eso es mucho más poderoso y es lo que la gente más quiere resolver, porque está agotada. Si yo vendo un software para manejo del tiempo y realmente lo que le estoy quitando a la gente es esta exhaustión, acabé con el idioma, esta Pero está- exhausta. Dices que esto le va a traer finalmente el manejo del tiempo para lo que usted necesita, cumplir sus metas, bla, bla, bla. Entonces creo yo que las historias conectan con unos beneficios mucho más profundos, con unos sentimientos y unos dolores mucho más profundos que son los que hacen que nosotros finalmente creamos, porque lo vemos reflejado en, pero sobre todo que nos movilicen a tomar decisiones. Cuando vos armás tus presentaciones, sos un gran speaker en más de 60 y pico de países, ¿no? ¿Estuviste dando conferencias? No, no tantos, no. No, no. Trabajé con una ONG con la que sí Ah, atendí personas como de 75 países, pero fueron muchos, la gran mayoría virtuales. No, presencialmente y dando conferencias 18. bueno, 18 países y muchas virtuales. Sí, aguanta, aguanta. Claro, pero lo llamativo de esto son dos cosas que quiero mencionar. Uno, cómo es adaptarse a tantos lenguajes o idiosincrasias, culturas, porque por más que hayan estado online, muchas personas son de diferentes lugares, pero el concepto de lo que vos ofreces es transversal, ¿no? O sea, es mundial. Entonces, ¿cuál es el reto para poder transmitir a esos equipos, ya sea de India, de Argentina, de Colombia, de donde estás? ¿Cuál es eso que es transversal, que es como el mismo dolor, el mismo eje, y cómo es transmitir y llevar esa voz a esos distintos lugares para que se entienda? Ujú. Yo creo que allí, y ese es el gran reto siempre, cuando uno tiene tanta diversidad en la audiencia, tienes que ser muy neutro en muchos sentidos, lo cual también de alguna manera le quita obviamente algunos elementos de Los localidad para hacks ciertos ahí. países, pero tienes que ser mucho más seguro en que hay líneas muy delgadas que uno no puede pasar, a veces por desconocimiento, ¿no? Y Claro. por ejemplo, yo tuve grandes experiencias cuando trabajé con mujeres del Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Que es muy completa la interacción, muy diferente con las de África, por ejemplo. Esto eran solamente mujeres empresarias. Entonces, cuando uno va entendiendo, tiene que ceñirse como a los dolores comunes, que en este caso era vender valor, la experiencia de nuestro cliente, cómo finalmente logramos comunicarlo, etcétera. Pero sí, obviamente, pierde un poco de coloquialidad porque tienes que garantizar que la gente entienda. Claro. Entonces, por encima de cualquier, digamos, especificidad que uno quiera hacer, tiene que mantener como una línea. Ahora, yo que soy tan histriónico en las presentaciones y me gusta el humor y todo eso, dado que hay tanta diversidad y que el humor es tan relativo, he optado por hacer algo que me ha funcionado muy bien y aplica para todas las culturas y tiene que ver con la gestualidad. Entonces, si bien yo no sé la historia exacta o cómo lo llaman acá o cómo lo llaman allá o que de pronto esta palabra no aplica o que esta historia no es, la gestualidad creo yo que genera es el idioma universal, ¿no? Ujú. Desde cualquier cosa que tú estás haciendo, de una impresión, ahí yo creo que he logrado sacar risas, digamos, de diferentes culturas, porque es mucho más seguro, desde mi punto de vista, para no cometer una imprudencia.
pero finalmente no se pierde tanto el tema como de la coloquialidad. Así que, bueno, y tú lo conoces muy bien también, que eres toda una actriz y cantante, todas las virtudes artísticas. Eh, pero ese tema actoral, digamos, cobra mucha más relevancia cuando hay diversidad de audiencia, porque es más seguro. Ahora, si estoy en cualquier cultura, pero si son todos como de la misma cultura, ahí sí es muy, muy bueno. Porque Claro. si estoy en México, entonces claramente, o estoy en Costa Rica, o estoy en Ecuador, o en cualquier país, previamente pregunto cómo se dice esto, cómo se dice lo otro, la moneda local, hago la conversión para el ejemplo que tengo que diga esto cuánto es en nuestra moneda local, y uso una que otra cosa local que nos da, digamos, mucho más appealing para la audiencia, pero obviamente siempre, siempre, en mi caso, prima la seguridad del mensaje sobre cualquier otro riesgo. Entonces, jamás, jamás, jamás tocó temas de cultura, de política, de deportes, obviamente de Deporte. género. Acá en No, no, Argentina, no, deporte. claro, 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 claro. Y a veces algunos lo ven muy divertido, pero siempre hay alguien para el cual le llega súper mal el tema. Entonces, ser relevante para no solamente culturas, Rita, a veces puedes tener, o siempre tienes en el mismo salón, gente con intereses diferentes, de una misma empresa. Entonces tú tienes el presidente de la compañía, tienes a los vicepresidentes, tienes a los directores de área, tienes a los gerentes de ventas regionales, tienes al vendedor que interactúa con el cliente, tienes al de logística, tienes al de gestión humana, al de finanzas, cartera, ta, ta, ta. Entonces tú tienes que pensar que obviamente, según cada audiencia, hay un predominio de un área, pero siempre tiene que tener algo para alguien, ¿no? De decir, finalmente esta persona no puede sentirse ausente del mensaje que voy a dar. Y así a todos les interesa el mismo principio, la aplicabilidad es distinta. Entonces, cuando yo hablo de cuidar la rentabilidad por vender a precios, no sé qué, eso le va directo a los directivos. Pero cuando yo hablo de que usted como vendedor tiene que pararse firme y no aflojar con el cliente porque no sé qué, ahí le hablo al vendedor. Entonces, manejar esta diversidad de mensajes, digamos, quirúrgicamente, es lo que permite que dentro de la construcción de un mensaje uno tenga algo para cada uno. Qué fantástico esto que decías de la gestualidad, porque como speaker, justamente cuando estamos arriba de un escenario, ¿no? No es solamente el tono de voz, la musicalización o la diapositiva que podemos llegar a tener, sino que es toda la gestualidad y la corporalidad, que todo es lenguaje y todo comunica. Pero hay algo en particular que vos haces en tus presentaciones y que logró un diferencial muy grande y que hoy creo que te reconocen por eso, ¿no? Que al principio creo yo que también habrá generado dudas o capaz, ¿no? Comentarios de este tipo está un poco loco, pero que hoy es tu mayor diferencial y que quiero que compartas a la audiencia cómo fue llegar a esa conclusión y que compartas para que sepan de qué se trata de lo que estoy hablando. Sí, vestuario, ¿no? Eh, Me disfrazo según, uso vestuario, es que si digo disfraz, mi profesor de actuación me No, no, regaña. vestuario, por Digo, favor. Por vestuario, vestuario. favor. Correcto, correcto, Claro. correcto. Eh, Según en la temática, tengo un personaje distinto. Digamos que hay unos que son guerreros romanos, que son medievales. Ahí va espada, va escudo, va fortaleza, va lucha, va resistencia, que tiene que ver con conceptos de buena bonita carito, defender el precio, de negocios inmortales, nada nos va a vencer, etcétera. Y otros conceptos que son más del tipo romántico, ¿no? Enamorar al cliente, entonces ahí Romeo, ¿no? Y el anillo, de contigo hasta la muerte y tal, ¿no? Entonces, pero la historia es muy linda. Yo empecé cuando, digamos, ya me dediqué casi que por completo al tema de las conferencias, que ya son 10 años más o menos. Pues cuando uno arranca en esto, uno quiere encajar y uno no conoce mucho y yo quería encajar y agradar, entonces me vestía como todo el mundo, con el blazer azul oscuro, camisa azul clara, pantalón khaki, todo, by the book, ¿no? Porque además eran audiencias corporativas, entonces dije, pues, finalmente el mundo corporativo es así como medio, ¿no? Pero bueno, pero yo sufro de déficit de atención profundo. Entonces yo decía, no, yo no puedo ser otra vez así el mismo que está mostrándola, no, no aguanta. Y a mí siempre me ha gustado el tema del show y la cosa, pero era en la vida personal. Entonces yo empecé a ensayarlo y me acuerdo claramente el momento en que le puse un sonido de espada a una presentación. Pero yo estaba igualito vestido. Y simplemente cuando sonó la espada, yo hice así, al aire, sin nada, como... Chu, chu, chu. Y la gente dice como... "Hmm". Dije, ¡ja! Bueno, empecé a probar paso por paso.
luego me llevé una espada de plástico, luego en una tienda por ahí vi uno de Guerrero Romano y dije, vamos, y lo probé justamente en Exma, Ecuador, eso fue como 2017, 3.000 personas creo que había. Y dije, bueno, o aquí hacemos el ridículo y se me acaba la carrera, o la cosa prospera. Y yo le digo a los organizadores, ve, voy a hacer esto en un momento de la charla, yo salgo, me visto y vuelvo y entro. Locura absoluta. Entonces, para resumir la historia, obviamente la fui perfeccionando con el tiempo, ya después temas de actuación, temas de stand-up comedy, temas de vestuario, temas una metodología ya muy específica para cada puesta en escena, etcétera. Pero lo más lindo yo creo es que cualquiera sea el diferencial que uno esté buscando, tiene que ser muy afín a la personalidad y a lo que cada uno disfruta y es, ¿no? Y como lo decías, hay algunos que les parece ridículo. Perfecto, no son mi cliente. Hay gente para otras cosas. Pero si no conecta con esa esencia es muy difícil. Y como te decía, yo me disfrazo desde el 90, Papá Noel, de Kiss, tenemos todas las botas y todas las alas y todas las cosas, y siempre con mis hijos, cada vez que tenían Halloween, me disfrazábamos comparsa toda la familia. O sea, amo un disfraz. Claro. Y amo la alegría que esto conlleva, etcétera. Entonces, para resumir el tema, partió un poco como de la insatisfacción de ver de lo que existía, decía, no puede ser que sea tan aburrido, es que uno le decían conferencia y uno, no, Claro, no, o sea, horrible. durmiendo. Claro, y al ir viendo que había como esa reacción muy positiva, dije, yo creo que esa es una gran oportunidad para transformar una percepción. Y además me encontré con algo que tú también conoces muy bien y es el humor hace que las ideas entren de una manera espectacular. La gente recuerda muchísimo, la gente baja la guardia, la gente se da la oportunidad, la gente da ese giro de tuerca de decir voy a considerar esto, porque no estás llegando como el experto, ¿no? Como hola, soy el gurú, no. Yo siempre he creído que uno en el escenario es un canal solamente. Uno es un canal de comunicación donde intermedia entre unas historias y un mensaje de una audiencia, pero realmente uno no es la estrella. Que yo creo que hay algunos que se la creen y ahí está el problema, que crea fricción con la audiencia porque entonces es quien sabe más, ¿no? Y yo creo que no se trata de eso. Por eso a mí me encanta burlarme de mí mismo y por eso uso mi vestuario y todo. Y por eso lo primero que digo una vez, la gente me quita una capa y me ve vestido, que están así como con esa cara de angustia. Digo yo les digo, vio lo que toca hacer para ganarse la vida. Ah, Y la gente claro. estalla. Entonces, claro, y ahí me sirve como analogía para que la gente recuerde el mensaje. Estas metáforas y estos efectos, impactos visuales, ¿no? De la espada, defender, se quedan marcados de por vida, porque obviamente es una experiencia tan distinta y tan divertida que la gente, les digo, por amor a Jesucristo, el día que ustedes vayan a empezar a bajar el precio, acuérdense de mí, digan qué pesar ese señor, ¿no? Honrenme, ¿no? Entonces, este tipo de cosas de verdad que funcionan súper bien. Entonces, por eso nuestra promesa con las conferencias es un mensaje que van a recordar por años. No porque sea nada brillante, pero porque el delivery, o sea, la forma en la que la gente lo recibe, no la he visto nunca. Totalmente. Y hay algo que mencionabas también que tiene que ver con los signos y los símbolos que ya tenemos creado y que al verlo, al experimentarlo y al vivenciar las conferencias, ¿no? Que son más showferencias de algún modo, claro, se impregna de otra manera, queda y uno puede narrarlo, puede compartirlo y al compartirlo vuelve a reforzar también la idea, ¿no? Porque no es lo mismo que diga, no, bueno, él habló de que la atención al cliente, no, que decir, no, este tipo, este man agarró y sacó una espada y esto hizo tal cosa, o sea, es como queda y además uno, como decías vos, baja la guardia cuando se está entreteniendo. Uno está más abierto al aprendizaje, también conecta con esa parte que vos mostrás de vulnerabilidad y entonces no se sienten que están frente a una persona autoritaria, sino a un par que ya conoce algunas cosas, hay puntos de dolor en común y les viene a compartir cómo pueden salir de ahí. Excelente resumen. No, menos mal esto queda grabado para poderlo escuchar. Tal David, cual, tal cual. contame un poco. ¿Cuál es tu modelo de negocio? Quiero que compartas con la audiencia cómo, porque hoy hablabas, ¿no? O sea, de pasar de ser desempleado a ser un gran consultor a que luego te llamen para tarimas. Hoy te llaman de todos lados, también tenés los libros. ¿Cómo es tu modelo de negocio?
Actualmente es fundamentalmente las conferencias. Digamos que ese es nuestro producto principal. Más del 90% de nuestra facturación viene de ahí. El resto de los libros son un complemento, ¿no? Vendemos libros, digamos, para eventos cuando ya además de la conferencia se le da a los asistentes. Pero yo siempre he creído que los libros son más como una carta de reputación. Eh, Obviamente genera algún tema, pero la esencia es eso. Ahora, sí estamos pensando en un futuro, digamos, próximo, diversificar un poco algunas opciones porque nos piden muchísimo el tema de asesoría o el tema de hagamos más workshops, el tema de ayúdame con la fuerza comercial para que este proceso continúe. Es decir, hay muchas alternativas en las que podríamos de pronto avanzar, profundizar en otros elementos, más allá de una hora que estemos parados en un escenario y del contenido que estamos entregando. Estamos pensando en eso, pero por ahora es básicamente un tema de estallar las pepas en el escenario. Excelente, excelente. Y bueno, y hablabas también de cómo el libro, los libros generan autoridad, ¿no? También incrementa ese valor percibido. Hablábamos con distintos entrevistados de que el libro de algún modo hace que tu marca personal también cobre más por ahí fuerza, ¿no? O protagonismo, que a diferencia de no tener un libro a la hora de vender conferencias. ¿Cómo fue tu experiencia con respecto a eso? Totalmente. Yo comparto ese principio, Rita, y sobre todo para mi estilo de presentación y para toda esta parte, digamos, dramática, teatral, yo necesitaba primero por mi propia tranquilidad y por mi background, tener primero una validación, unas credenciales reconocidas, para que no dijeran, este es un payaso que está ahí parado, ¿no? Entonces, ya cuando me sentí que tenía 4 libros encima, que fue cuando el 2017 te dije que pasó esto, ahí yo ya dije, finalmente, esto es una demostración de lo que estoy haciendo, pero finalmente está soportado por muchísima investigación y por muchos conceptos que yo creo que terminó formando como una unión perfecta, porque es que a veces pasa que, pues sí, uno puede ver a alguien súper divertido, pero finalmente es como, pues es un entertainer, está Claro. perfecto. O puede ser alguien súper académico, científico, pero pues no es como tan engaging que uno diga, qué emoción. Entonces dije, puede ser una mezcla súper chévere, pero yo sí necesitaba que los libros me validaran, digamos, académicamente, de alguna manera, profesionalmente, para poder ponerme un vestuario, ¿no? Claro. Lo cual le dio mucho más poder. Y lo otro es que definitivamente sí genera mucha visibilidad. Los títulos son muy reconocidos, la gente se divierte mucho. O sea, desde el título ya la gente como que se saca una sonrisa, ¿no? Y eso era un poco lo que estaba buscando, ¿no? Y los libros han sido, sin lugar a dudas, nuestra principal fuente de no solamente de clientes, sino de credibilidad, de reputación. De hecho, hay gente que no sabe que dictó charlas. Entonces me dice, ay, me encantó su libro, mire, tal, pero cuando uno echa dicen, wow, chévere. Pero sí, sin lugar a dudas, yo creo que más que el libro per se es la investigación detrás, el dar a conocer tus ideas, ¿no? Con generosidad. Yo creo mucho en eso, en compartir las cosas y finalmente el resto viene por añadidura. David, esa construcción de tu marca personal, hoy hablabas un poco de ese proceso, ¿no? O sea, la cuestión académica, de sentirte validado por tus libros, de que hay una persona con autoridad, con formación, con investigación detrás. Pero ¿cómo fue para vos trabajar ese insight de tu marca personal conectado a lo que te gusta hacer? ¿Cómo fue ese momento de construcción y cómo sigue siendo? Porque la marca personal está viva, es algo que todo el tiempo está en construcción y todo el tiempo está en evolución. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo fueron esos puntos de contacto? Pues yo creo que no fue un momento, digamos, o no fue un proceso premeditado, seguramente, que uno diga, voy a hacer esto, esto y esto, y me voy a posicionar así. Yo creo que lo que sí siempre ayuda mucho es, y lo decías ahorita, es ser uno genuino y ser fiel a sí mismo. Eh, Me di cuenta que intentar encajar me salía re mal y que siendo como soy le terminó gustando a un cierto tipo de audiencias, perfecto. Y habrá otros que me detestan por eso, perfecto. Pero si uno no acepta eso, que no es fácil, porque uno por naturaleza creo que quiere agradar, quiere caerle bien a todo el mundo, quiere que no recibir un mal comentario. Yo he recibido comentarios horribles de mis libros también. Perfecto, hay gente que le parece horrible, le parece perfecto. Pero si uno no reconoce eso ni acepta eso, yo creo que el camino va a ser mucho más complicado porque empieza uno como a disparar para todos lados. Entonces, en mi proceso fue simplemente como escuchar muy bien yo con qué me sentía cómodo.
e ir validando poco a poco y paso por paso qué iba haciendo, qué le metía diferente, hasta hoy que tengo sesiones específicas de trabajo con mi profesor de actuación para literalmente poner en escena una historia de un negocio, ¿no? En la que ya se volvió un proceso mucho más articulado, pero esto fue un proceso de muchos años. Entonces, yo creo que esta construcción de marca personal parte mucho de allí y es, la marca personal es lo que uno es. Es decir, no soy el más experto en este tema, pero simplemente es aflorar lo que uno es y empezar a darle orden y empezar a validar ciertos principios y empezar a comunicarlo y termina siendo maravilloso, porque es que yo creo que así eso le guste a muchos o pocos. Uno no va a ser feliz si termina siendo lo que no es. Y no hay nada más atractivo, me parece a mí, que ver a una persona genuina, que ver a alguien que habla desde su esencia, que no considera adaptarse porque es que necesito caer bien acá. No, pues obviamente hay unos protocolos como todo, pero yo creo que el dejar salir para mí es más eso. Más que uno encontrar es de pronto dejar lo que hay adentro que aflore y cada uno tiene su personalidad y su forma de ser y la forma como lo manejará, perfecto. Pero ser consistente a uno mismo somos tan especiales, cada uno, que a veces es más un tema de quitar para que salga Quitar el capas. verdadero. Me encanta. Sí, sí. David, qué hay del niño David en este David de hoy? No, pues está más vivo que nunca. Yo la verdad, aunque obviamente como todos, pues hay momentos muy difíciles y preocupaciones y cosas, pero siempre trato de disfrutar las cosas, ¿no? De que a veces por más adversas que sean las circunstancias, casi que automáticamente sonrío mucho, por ejemplo, ¿no? Y eso lo he hecho toda la vida como, no sé, como automático. Y me doy cuenta a veces que el solamente uno, así sea casi que automático, ya cambia un poquito no solamente cómo te sientes, sino cómo te perciben, ¿no? Como optimismo, como confianza, etcétera. Entonces yo creo que a veces uno también tiene que dejar ese niño, cualquiera sea el niño que cada uno tenga, para que guíe un poco la vida, ¿no? Yo creo que a veces nos falta mucho de eso, a veces estamos demasiado adultos. Me encanta, me encanta. David, ¿qué te querés agradecer? Hmm, no sé, yo creo que la persistencia y el tener un propósito y agradecer a las personas que han estado a mi lado por tanto tiempo, porque pues como todo ahora, obviamente todo está muy bien, pero en sus orígenes era dificilísimo. Llevo 15 años, pero los primeros 5 muy duros, o sea, pasando aceite mal. Que yo creo que es normal mientras uno construye posicionamiento, mientras finalmente uno va encontrándose, ¿no? Eh, pero yo creo que a lo largo del tiempo tener esta persistencia con ese norte de para dónde es que vamos y saber que es cuestión de tiempo, en muchos casos, yo creo que eso es de verdad lo que más agradezco, todos los que han puesto el hombro. Wow, tremendo. ¿Sentís que dentro de los mentores que podés mencionar, ¿no? Todos tenemos algún mentor, puede ser un libro, a veces, no sé, el hecho de escuchar un podcast o alguien en un almacén puede decirte algo que te genere así un impacto. ¿Quiénes fueron tus mentores o referentes o quiénes son? Hay una persona en particular que es desde el comienzo de este proceso, bueno, digamos que tuve un par de jefes a los cuales les agradezco mucho cuando estaba empleado, que me inculcaron mucho esta disciplina, este foco en el resultado, esta practicidad. Pero después ya en mi independencia, esta compañía americana que se fundado se llama John Jansht, que ha sido mi mentor por muchos años y de verdad que fue el que me llevó mucho por este camino desde el comienzo, de la practicidad, de la generosidad, del resolver cosas de una manera simple. Y yo creo que sí, como dices, vemos mentores en todo. Hoy en día, obviamente, muchas personas, desde mi familia hasta la gente que me ayuda para mejorar el performance, hasta todos los que se cruzan y te dan un feedback. De todos aprendemos muchísimo, ¿no? De mi equipo de la editorial, por ejemplo, o de tantas cosas. Creo que el punto de fondo es tener siempre la disposición de uno reconocer que es un aprendiz eterno, ¿no? Y creérsela creo que a veces es riesgoso. Bueno, no creérsela también es riesgoso. Hay que balancear. Sí, 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 sí. Pero no, sin lugar a dudas, muchas personas, pero en particular, yo te decía, esta compañía con la que he estado muchos años, me ha ayudado mucho esta persona.
¿Qué crees vos que aportás al mundo con tu marca? Optimismo, probablemente. Dignidad. A mí me gusta mucho ese principio, ¿no? Lo de la venta digna, lo de decirle al mundo que de verdad puede haber un futuro distinto, de que la venta, que es un poco mi tema, es una cosa loable, ¿no? De que vender es servir. Creo yo que ese es un poco el tema. Y bueno, y yo diría probablemente, pues pese a todos los libros, pero hay uno que para mí sí es el insignia, que es el hijo bobo, ¿no? Así el que uno quiere con amor, que es el bueno, bonito y carito. Es, yo creo que eso lo que le aportó al mundo fue el desafiar una filosofía que presumíamos que era imbatible. Y a mí se me convirtió como en el dragón de tres cabezas, las infames tres veces. Dije, pues yo voy a pelear contra eso. Entonces uno como en el storytelling tiene que tener su enemigo, Tal cual. ¿no? Para poder tener su camino. Para mí fue ese, no representado solamente en eso, sino en la tristeza que me da de verdad ver negocios que no la logran. Y por mi personalidad yo soy muy de causas. Entonces, cuando pienso en cuál es ese legado y lo que trato de hacer, libros, conferencias o artículos o lo que sea, es decirle a la gente, se puede diferenciar, puede ser rentable, no tiene por qué doblegarse frente a la presión de los clientes. Y le va a mostrar cómo. Entonces, yo creo que eso le da a la gente mucha esperanza. Totalmente. Y creo que hay una gran transformación y una gran sensación de gratitud. A mí me pasó cuando leí el libro, que aparte es muy, muy llevadero, son historias cortitas, muy prácticas, y me llevaba como a, che, esto lo puedo aplicar desde este lado, esto no lo estoy haciendo, ¿cómo no lo estoy haciendo? O sea, era re obvio que lo tenía que hacer, pero te metes como en el día a día, en la cotidianidad de esa persona, de esa marca, para que desde la conciencia, ¿no? Pueda hacer esos pequeños cambios que hacen mucha diferencia, no solo a nivel numérico, corporativo, equipo de trabajo, sino en el impacto que tiene también para con el cliente y la vida del cliente. Yo siempre cuento una anécdota de que cuando conocí a Juan Pablo, mi novio, que es mi socio, ya hace 12 años nos estamos conociendo, fuimos a almorzar y a mí me gusta mucho ir a comer, me encanta, disfruto mucho de las experiencias de los restaurantes. Y yo le dije, yo te voy a invitar a almorzar. Y lo llevé a un lugar que íbamos mucho cuando éramos chicos y él tenía muy poquito tiempo porque entraba a trabajar en otro lado, todavía no habíamos montado nosotros nuestra empresa. Ujú. Y nos trajeron el plato, se demoraron un montón, cuando llegó estaba frío, estaba rajado el plato, o sea, estaba como roto, no sé, una experiencia súper mala y él tardó tanto la comida que ya se tenía que ir, me sentí súper mal. Obviamente pagué, no me hicieron un descuento, fue mala y me fui llorando. Entonces yo decía, muchas veces no es la comida, no es el menú, no es la atención solamente, es toda la experiencia como mencionabas vos y el impacto que eso genera, porque fue un regalo que yo quise hacer, un momento que quisimos disfrutar y todo lo que eso significó al no poder concretarlo, ¿no? Claro. Entonces, las marcas tienen una responsabilidad muy grande para con la transformación de los clientes y creo que tus libros, tus charlas y lo que vos compartís es de mucho valor para crear conciencia del impacto que tienen nuestras marcas en la vida de las personas. Así que quiero agradecerte en nombre mío y de quienes han leído tu libro y quienes participan de tus conferencias, de tus showferencias, todo lo que haces por las marcas. No, no. Gracias, Rita. Gracias. No, de verdad, es muy lindo y de verdad te lo agradezco. Y yo creo que eso es lo que siempre paga todo, ¿sabes? Ver que has podido tocar la vida de alguien, ver que alguien vio una luz, ver que, como tú decías, cuando uno a veces lee, nos pasa a todos con los libros, ¿no? Que te hace como el clic y dices, aquí estaba la respuesta que estaba buscando. Y yo siempre he tratado y he propendido, por eso mi frase un poco insignia, que es ridículamente práctico, es porque yo creo que pueden haber ideas muy inteligentes, pero a menos que la gente tenga la simplicidad de ponerla en marcha, no sirve de nada. Y que la inmensa mayoría del mundo de los negocios, de compañías, son con pocos recursos, ¿no? Son micro, pequeñas, medianas, donde es yo con yo, ¿no? Donde no hay mucha ciencia detrás, donde no hay muchas herramientas, donde no hay mucho presupuesto de marketing, de lo que sea. Y a veces no se trata de eso. Entonces un poco se convirtió también como en
caballito de batalla de decir, pues vamos a jugarle con lo que hay, ¿no? Y por eso hablo mucho y en varios libros he tenido varios capítulos similares de la actitud, por ejemplo. Yo digo, puede lograr mucho con la actitud, ¿no? Desde el servicio, así no cuesta nada, etcétera. Pero sí, digamos que siempre como que nos guía mucho ese principio de cómo podemos brindarle herramientas que a la gente le mejoren la vida mañana, ¿no? Su negocio. Cosas tan básicas como, no sé, recuerdo un artículo que me decía, chévere, dar descuentos escalonados. Entonces, usted en vez de pasar del 5 al 10, pues pase del 5 al 6 o al 7. Esa cosa tan sencilla, uno a veces no es tan consciente, ¿no? ¿Y cuánto dinero se está ahorrando? Sí está concediendo, pero no tanto. Es decir, hay una serie de, a veces, cosas que uno dice, puede ser, ¿no? Y bueno, en el peor de los casos, si no funciona, pues quedamos iguales, pero muy probablemente sí va a mejorar. Me encanta. David, para cerrar esta entrevista, ¿qué le querés recomendar a aquellos líderes para que se pongan en acción? Si tuvieras que hacer una recomendación, ¿qué le recomendás para que se pongan en acción? Yo creo, y digamos específicamente sobre el tema, por ejemplo, detalles que enamoran, yo creo es empezar con un detalle que enamora, tomar un punto de contacto y hacer algo mañana. Es decir, yo creo mucho que a veces es más empezar a ver un resultado, así sea todavía pequeño, lo que más nos motiva a seguir un camino, que a veces semanas y meses de planeación en algo que probablemente no vemos la luz y no vemos el para qué al final del día. Yo creo justamente que es la acción. Hay una frase que me gusta mucho de Woody Allen que dice, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Y yo creo que a veces lo único que falta es eso, ¿no? Creo que de ideas tenemos miles y tenemos puros planes y muchísima información. Pero cuando uno va a ver qué pasa en la calle, ¿no? Yo soy un fanático de la calle, me encanta estar en la calle, hablar con la gente vendedora ambulante en todo el mundo, aprendo un montón. Eh, Allá es donde pasa la vida, ¿no? Entonces yo creo que los líderes tenemos esa responsabilidad y es de empezar a también facilitar a los equipos y a nuestras propias compañías, pues que algo se vea en la calle, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy crítico cuando algunas compañías muy grandes empiezan a comunicar, estamos trabajando por ti, mejoramos el servicio por ti, y tú vas y vives la experiencia de un desastre. Te digo, usted no puede comunicar algo si no lo ha resuelto, pero la gente saca pecho antes de habérselo ganado. Entonces digo, pues, ahí estamos mal, ¿no? Entonces, por eso creo yo que esa es un poco la responsabilidad y es estar en la trinchera, acompañando a la gente. Porque es que es fácil pontificar desde el escritorio, pero cuando uno sabe realmente lo que vive la gente que está en el front line, ahí es cuando uno dice definitivamente sí. Y si me preguntas, yo creo que el mayor obstáculo para que una compañía realmente implemente una estrategia de servicio y una experiencia alucinante son los líderes. Porque si el líder no cree, de ahí para abajo no pasa nada. Y como la experiencia depende de todas las áreas que pasan por el cliente, los únicos que tienen la potestad de darle instrucción a todos para que se alineen son los de arriba. Usted por más que quiera con sus colegas no la logra. Entonces, creo que si los líderes compran ese principio, el cielo es el límite. Excelente, He David. dicho. Pero escúchame, tremenda charla. Qué placer enorme, la verdad, honrada de poder compartir con vos este espacio. Seguramente la audiencia va a estar muy contenta aplicando. Si todavía no leyeron ninguno de sus libros, vayan. Están en el sitio web de David, que ahora vamos a dejar el enlace para que lo puedan ver. La audiencia que está escuchando en Spotify, que nos sigan en YouTube, que pongan suscribir al canal para poder enterarse de las próximas entrevistas. Gracias, David, por este espacio. Rita, a ti muchas gracias. Como siempre, disfruté mucho la conversación. No es una entrevista, es una conversación entre amigos, lo cual me parece fantástico porque va muy con nuestra personalidad, ¿no? Así que de verdad también lo disfruté mucho y muchísimas gracias por la invitación. Un placer, nos vemos en el próximo episodio de Marcas en Acción. Chao, chao. Chao, chao.